Bueno, Jane Goodall nació en 1934, es una primatóloga, antropóloga y escritora inglesa. Es considerada la mayor autoridad mundial en chimpancés, pues, por su estudio de más de 50 años sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream, o sea, antes lo que era la reserva de caza del río Gombe, donde, bueno, pues aterrizó con tan solo 26 años, un 14 de julio de 1960. Y los importantes hallazgos realizados por James no solo permitieron redefinir la esencia humana, sino que además creó un programa de investigación, ¿no? Un conjunto de procedimientos y principios éticos, ¿no? Y un fértil interés intelectual que se ha desarrollado abarcando otros aspectos más allá de la conducta animal. En 1962, el fotógrafo holandés Hugo van Lagwit, con quien después se casaría posteriormente, rodó La señorita Goodall y los salvajes chimpancés, ¿no? Y fue el primer documental producido por la National Geographic y convirtió a Goodall en una estrella. Y con el fin de asegurar la continuidad de su trabajo y recaudar fondos, pues su campamento fue reconvertido en una institución con el nombre de Centro de Investigación del Río Gombe. El primer artículo de Jane se publicó en 1963 y apareció, como no, pues en la portada de National Geographic de diciembre del 65. Ya en el 71 publicó En la senda del hombre, el relato pues de sus primeros estudios y de las aventuras en Gombe, que bueno, pues como se pueden imaginar se convirtió en un éxito de venta. Y en torno a esa época también empezó a recibir estudiantes de posgrado pues para colaborar en la recolección de datos sobre chimpancé y otros aspectos de la investigación en Gombe. Y en 77 fundó el Instituto Jane Goodall, una organización no gubernamental dedicada a la protección del hábitat de los chimpancés que se estaban extinguiendo a gran velocidad. Ya en 1986, tras publicar Los chimpancés de Gombe, resumía más de 20 años de investigación, o sea, puso fin a su labor de campo y se convirtió en activista por la conservación de estos animales. Ha recibido numerosas condecoraciones por su trabajo humanitario y de conservación, como la medalla de oro por la conservación otorgada por la Sociedad Zoológica de San Diego. En el año 2000, Naciones Unidas le otorgó el tercer premio de Gandhi King a la no violencia. En 2002, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, que era Kofi Annan, la nombró mensajera de la paz. En 2004 recibió el título de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico. Y bueno, Jane Goodall continúa viajando durante 300 días al año y da conferencias por todo el mundo. En 2017 rodó el documental de Jane, producido por National Geographic, utilizando imágenes inéditas, lo cual pues se los recomiendo que lo vean. Bueno, venimos con sus 10 filosofías, ¿no? Y el primero es que dice que soy una persona normal y corriente haciendo lo que siempre quiso hacer. Y bueno, pues esas palabras se las escribió a su familia en una de sus cartas desde Gombe. Y esto es muy importante subrayarlo porque nos da a entender que cualquier persona realmente puede lograr pues, resultados similares. Y el caso de Goodall es aún más llamativo si tenemos en cuenta que no tenía ningún tipo de formación académica cuando llegó a África. En verdad todos somos normales, pero algunas personas son capaces de sacar a relucir todo lo que llevan dentro y explotarlo. ¿Y a qué se debe esto? O sea, ¿qué es lo que lo explica? Y hay diversos factores, pero uno especialmente relevante es la pasión que se siente por lo que se hace. Porque la pasión es un desencadenante de otras muchas cosas, lo que es trabajo duro, más energía, mayor resiliencia ante el fracaso. Cuando hay pasión, se entra en un estado de flow, pues que libera la energía necesaria para conquistar cimas altas. Las palabras de Goodall pues son suficiente elocuentes, ¿no? Decía eso de desde pequeña soñaba con una vida en la selva con animales como Tarzán. Quería ir a África y vivir allí, y eso es lo único en lo que pensaba. Empecé trabajando de camarera y ahorraba todo lo que ganaba más las propinas para irme a África. O sea, no hace falta después de esto explicar muchísimo más porque con esa pasión que es una obsesión, más coraje y determinación, no es difícil que las cosas acaben finalmente funcionando. O sea, precisamente esa es una de las claves por las cuales la eligió el investigador Louis Leakey para ir a Gombe, porque no tenía experiencia, no tenía formación alguna, pero a Louis no le importaban los logros académicos. Buscaba una persona con la mente abierta, pasión por aprender, alguien que amara a los animales y que tuviera una paciencia monumental.
La segunda filosofía es que fue mi madre la que me permitió tener buena autoestima. Bueno, pues cuando Goodall llegó a Gombe, se pensaba que no era un lugar seguro como para que una chica pues joven, soltera, se adentrara solo a la naturaleza salvaje. Así que le pusieron como requisito acudir acompañada. Y fue su misma madre quien se ofreció voluntaria. O sea, es importante destacar este punto porque, como ella misma señalaba al hablar de su progenitora, es que decía de siempre me escuchaba, siempre era justa, nunca se enfadaba injustificadamente y siempre me apoyaba a mí y mi amor por los animales. Nunca me dijo, solo eres una niña, no puedes hacer eso. ¿Por qué no sueñas con algo que puedes lograr? Eso era lo que me decía el resto. El mayor aliado del talento es la confianza, y la confianza lleva al talento a un nivel superior. Cuando las personas se sienten confiadas, se atreven. Y eso es todo lo que se necesita, atreverse. Porque el resto se aprende por el camino. Todos los padres con sus hijos y todos los líderes con sus equipos deberían crear contextos de confianza donde el talento sea usado. En última instancia, esa es la misión de un líder, generar un clima de confianza a su alrededor. O sea, el talento está en el interior de cada persona. Solo hay que liberarlo para que pueda expresarse. La tercera filosofía es que dice que siempre tuve miedo de no encontrar nada interesante y de que el dinero se nos acabara. Bueno, pues es verdad, o sea, la incertidumbre siempre está presente en la vida de cualquier emprendedor. O sea, cuando se asume riesgo, nadie puede garantizar cuál será el futuro del proyecto en el que nos embarcamos. O sea, nos queda otra que trabajar duro, ir ajustando pues esas piezas por el camino, confiar, pero la intranquilidad y la preocupación siempre están ahí, ¿eh? O sea, y bueno, pues Goodall había sido reclutada, enviada a Gombe en Tanzania, ¿no? Por el paleoantropólogo Louis Leakey, porque creía que entender el comportamiento de los chimpancés en la naturaleza le iba a ayudar a entender mejor cómo se comportaban nuestros antepasados. Y la misión de Goodall era acercarse a los chimpancés, ser aceptadas por ellos y estudiarlo. Sin embargo, después de 5 meses allí, no había conseguido avances sustanciales en su investigación y la subvención económica para 6 meses se estaba agotando. O sea, y como ella misma cuenta, es que no conseguía acercarme lo suficiente a los chimpancés. Y lo más frustrante era que no dejaban de huir y si no dejaban de huir, no podría observar los detalles de su comportamiento. Mis primeras observaciones eran de chimpancés huyendo de mí o me tenía que subir a algún lugar para mirarlos con prismático. Está claro que de esas primeras observaciones no estaba aprendiendo nada. Y en esos momentos es cuando entran esas dudas, ¿no? Algo que la mayor parte de las personas no somos capaces de gestionar y nos acaban abandonando. O sea, son momentos que solo se solventan bien si uno tiene bien claro cuál es tu propósito y por qué haces lo que haces. En el caso de Goodall no había ningún género de duda. Ella decía que como no soy nada derrotista, eso solo hizo que mi determinación fuera cada vez más fuerte. Nunca pensé en abandonar, habría perdido todo el respeto que sentía por mí misma si hubiera arrojado la toalla. Bueno, pues obviamente esa resistencia que ella tuvo un gran premio. Y un buen día tras otra mañana decepcionante sin resultado, un macho adulto que era David Graeber, al menos asustadizo de todos, no huyó ante su presencia. Tras meses de paciente e infatigable observación, es lo que dice ella, por fin obtení una recompensa. Los chimpancés me habían aceptado y poco a poco pude penetrar más en un mundo mágico que ningún humano había explorado nunca. El mundo de los chimpancés salvajes. Por fin pude observar a los chimpancés de cerca. La cuarta filosofía es que mis observaciones eran únicas y siempre que ocurre algo así hay una fuerte oposición. Goodall, pues como todas aquellas personas que han conquistado logros destacables, ha tenido que lidiar pues con ataques, con críticas. Y durante muchos años se pensó que el ser humano era el único animal capaz de fabricar herramientas y sin embargo, bueno, pues esta idea perdió validez gracias a las observaciones de Jane. Y ocurrió cuando un grupo de chimpancés se acercaron a un hormiguero de termitas, cogieron una ramita, le quitaron las hojas para introducir la rama y comerse las hormigas. Y ese era el primer paso en la fabricación de una herramienta, o sea, algo nunca visto hasta entonces. Tal es así que Leakey diría, ¿y ahora? Debemos redefinir herramienta por redefinir hombre o aceptar a los chimpancés como humanos.
Stephen Jay Gould, un célebre también paleontólogo y profesor de la Universidad de Harvard, describiría su observación como uno de los mayores logros del saber del siglo XX. Y aquel descubrimiento, como es evidente, porque la envidia siempre acecha, no sentó bien entre la comunidad científica. Y Goodell explicaba de que hubo gente que trató de desacreditar sus observaciones porque era una chica pues sin formación, o sea, solo por eso debían ignorarla. Pero aunque la verdad se puede ocultar, no se puede eliminar, y si bien todo gran reto tiene resistencia, también suelen aparecer apoyos que estimulan a seguir adelante. O sea, gracias a aquello, Louis Leakey recibió una subvención del National Geographic para que continuaran su estudio, y además le iban a enviar un fotógrafo para documentar el comportamiento de los chimpancés. Bueno, la quinta filosofía es que me acercaba cada vez más a los animales y a la naturaleza, y como resultado también me acercaba más a mí misma y me sentía en sintonía con el poder espiritual que había a mi alrededor. La vida de Goodall en África no fue solo una investigación sobre los chimpancés, y aquella experiencia supuso para ella una aventura de autoconocimiento y transformación a todos los niveles. O sea, junto a los chimpancés, los pájaros, los insectos, la rebosante vida de la vibrante selva formaban un todo, o sea, todo formaba parte de un gran misterio. Y yo también pensé que era un auténtico privilegio sentirme aceptada totalmente por los animales salvajes. Y es verdad, o sea, formamos parte de un todo, no somos seres independientes del resto de la naturaleza. La espiritualidad, esa garantía de felicidad, no es otra cosa que el grado de conexión que experimentamos con la vida, y esa conexión depende en gran medida de nuestra capacidad pues para integrarnos de manera armónica con todo lo que tenemos alrededor, o sea, tanto las personas como el resto de la naturaleza. El problema es que el ser humano ha cometido el error pues de creerse una especie superior, y esa soberbia y arrogancia termina alejándonos de nosotros mismos. El ego es ese gran obstáculo en el camino hacia la felicidad. Y observando la naturaleza se puede aprender mucho sobre el arte de vivir. Eduardo Punset decía que la inteligencia emocional la había aprendido de los animales. Leonardo da Vinci descubrió muchos de sus inventos gracias a sus observaciones de la naturaleza. O sea, como nos dice Goodall, si no puedes estar en la naturaleza y vivir la experiencia de los pájaros cantando en los árboles y del cielo azul, estás separado del gran ente espiritual que siente a nuestro alrededor. Y es estando en la naturaleza como puedes convertirte en un ser humano íntegro con el corazón, el cerebro y el espíritu conectados y formando un todo. O sea, no es casual que muchas personas cuando están estresadas, tristes o bajas de ánimo escapen a esa naturaleza, ¿no? Para encontrar tranquilidad, equilibrio, paz interior y reconectarse con ellas mismas. La sexta filosofía es que mis observaciones de los chimpancés me ayudaron a ser mejor madre, pero también la experiencia de ser madre me ayudó a entender mejor el comportamiento maternal de los chimpancés. Pues después de un periodo en Gombe, Goodall pudo asistir al nacimiento del primer chimpancé bebé, que fue Flynn, y de la chimpancé madre, Flo, lo que le permitiría iniciar un estudio que duró 50 años de un chimpancé recién nacido en su presencia. Y según relata, Flo era protectora, pero no mucho, cariñosa, tolerante y estimulante, y siempre la apoyaba igual que mi madre a mí. Y aquel sentimiento de la relación madre-hijo entre un chimpancé, pues dice que le sirvió de gran ayuda cuando ella dio a luz a su hijo Hugo Eric Louis en 1967. Pues la experiencia vivida de primera mano en la selva le sirvió para comprender el poderoso instinto básico que es el amor de una madre. Dice que comprendió mucho mejor los sentimientos de un chimpancé madre que mueve con furia los brazos y chilla amenazante a cualquiera que pudiera acercarse demasiado a su cría. Y que cuando murió Flo, su hijo Flynn, que era muy dependiente de ella, estaba triste, o sea, tan triste que llegó a enfermar y murió solo 3 semanas después. Y que la naturaleza habla, que la naturaleza enseña. El séptimo punto, séptima filosofía, es que tenía la loca sensación de que nada me iba a hacer daño, que había nacido para estar allí. Y cuando Goodall llegó a Gombe, solo un par de personas habían tenido un cierto contacto con los chimpancés, y bueno, a primera vista todo parecían amenazas, riesgos, insensatez.
Estaba fuera de toda lógica que una chica joven, sola, sin formación, se adentrase en plena selva pues para estudiar aquellos animales salvajes, pero hay cosas que no se pueden explicar, o sea, solo se pueden sentir y entender desde la posición de la persona que lo vive y que lo siente. En muchas entrevistas le han preguntado a Jane Goodall si cuando llegó a la selva no estaba atemorizada y no sentía miedo de ser atacada por los primates. Y ella siempre contestaba: sentí que mi lugar estaba en esa selva, en ese mundo, había nacido para eso. Y bueno, es verdad, o sea, todos tenemos miedo, eso no hay que negarlo. La ausencia del miedo no es valor, la ausencia del miedo es la existencia de algún tipo de daño cerebral. Y eso lo apunta el psiquiatra Scott Peck. La cuestión es cómo convertir el miedo en poder. Es algo estimulante que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. Y para ello, bueno, pues hay algo fundamental, que es ser fieles a nuestros sueños. Y cuando tus sueños te atrapan de verdad, siempre acabas atreviéndote. Y cuando esto ocurre y te lanzas, hay una energía invisible, o sea, un poder espiritual que te acompaña y da fuerzas para avanzar en la dirección de tus sueños. O sea, nada te puede detener. Rumi, el poeta persa, apuntaba lo de déjate atraer silenciosamente por la extraña fuerza de lo que realmente ama. No te fallará. Y al final, mira, solo tenemos que escucharnos, porque para reconocer nuestra esencia, decidirnos, que es ser valientes para actuar y confiar, es tener fe. Su octava filosofía es que nuestro estudio de los chimpancés había ayudado a identificar no solo las similitudes entre ellos y nosotros, también en qué nos diferenciábamos más. Bueno, pues una de las conclusiones a la que llegó Jane durante sus años con los chimpancés es que los seres humanos no somos los únicos con capacidad de razonamiento, ni de altruismo, ni sentimiento. Tampoco somos los únicos capaces de razonar y sentir dolor físico, pero como apunta Goodall, es que nuestro intelecto ha crecido mucho y es bastante más complejo que el de los primeros hombres que evolucionaron a partir de los primeros simios 2 millones de años atrás. Solo nosotros hemos desarrollado una sofisticación del lenguaje oral. Por primera vez, una especie evolucionada ha podido instruir a los más pequeños sobre objetos y acontecimientos que no estaban presentes y pasar ese conocimiento basado en los éxitos y errores del pasado. Jane nos dice que gracias al lenguaje podemos cuestionarnos como ningún otro ser vivo, quiénes somos, por qué estamos aquí, y ese intelecto tan desarrollado significa claramente que tenemos una responsabilidad de cara a las demás formas de vida del planeta, cuya existencia pues se ve amenazada por el irresponsable comportamiento del ser humano. O sea, es decir, las especies animales viven en el aquí y ahora sin hacerse preguntas más allá de la supervivencia y por este motivo, como apunta Goodall, sabía que los chimpancés estaban desapareciendo por toda África y ahí es donde me di cuenta de que tenía que concienciar acerca de la difícil situación de los chimpancés de África y del papel que yo tenía que desempeñar a la hora de asegurarme de que la siguiente generación era mejor que la nuestra. Necesitaba comunicar ese mensaje al mundo. Desde ese momento, octubre de 1986, no he estado más de 3 semanas en el mismo lugar. Su labor y fervor como activista se centró en la conservación de los chimpancés, motivo por la que le llevó en 1991 a fundar Root and Shoot para concienciar a los jóvenes de todo el mundo a participar en proyectos que fomentan el interés por la fauna, el medio ambiente y las comunidades humanas. La novena filosofía es que pensé que los chimpancés eran como nosotros pero más agradables, o sea, no tenía ni idea de la brutalidad que podían llegar a demostrar. Me costó bastante asimilar esa idea. Y entre los hallazgos que Jane hizo sobre los chimpancés, o sea, además de comprobar que fabricaban herramientas, también encontramos que no eran vegetarianos como se pensaba, sino omnívoros, como los humanos, y que también recurrían a la guerra para solucionar los asuntos. Y en enero del 74, con el asesinato de uno de los chimpancés, que era Woody, se inició un enfrentamiento conocido como la Guerra de los 4 años. Y eso fue conocido entre la comunidad de Casaquela de chimpancé, que es el principal grupo de estudio en Gombe, y la comunidad más pequeña llamada Cajama, ubicados respectivamente al norte y al sur del parque de Gombe. Fueron 4 años de documentar saqueos, peleas y asesinatos entre ambas facciones y que se saldó con la aniquilación de la comunidad Cajama y la anexión de su territorio por parte del grupo Casaquela. Y en ese periodo, 1/3 de las muertes de chimpancés machos en Gombe fueron perpetradas por los propios animales. La guerra, decía Goodall en un documental de la BBC, solo hizo que los chimpancés se parecieran todavía más a nosotros de lo que se pensaba.
Según ella, siempre había pensado que la guerra era un comportamiento puramente humano, que tuvo que aceptar que la parte oscura y malvada de la naturaleza humana estaba profundamente arraigada en nuestros genes y que la habíamos heredado de nuestros antiguos antepasados, los primates. En el ser humano conviven bondad y maldad y según las circunstancias puede emerger una u otra versión de la condición humana. En toda persona conviven un lobo y un ángel y según se alimente uno u otro, así serán los resultados. La clave está en el contexto, en el entorno. Y su última filosofía es que a veces me asustaban algunos animales como los leopardos, pero esa era la vida que había elegido. Me fascinaba tanto que nada podía detenerme. Bueno, cualquier alternativa que se precie tiene ventajas e inconvenientes, pero cuando uno está en su lugar en el mundo, todo se hace más soportable y hasta disfrutable. La vida funciona por modelos, ¿no? Y no hay ninguno perfecto, solo existe el modelo que mejor se ajusta a cada persona. Irse a la selva a estudiar los chimpancés puede parecer algo bastante temerario, pues para algunas personas, incluso una pérdida de tiempo, pero para Jane era lo mejor que le podía pasar y los miedos eran algo irrelevante para ella. O sea, simplemente no pensaba en ello. Sacarse una oposición puede ser lo mejor que le puede ocurrir a alguien que quiere ser funcionario, ¿no? Mientras que para quien tiene alma de emprendedor eso representa una cárcel. Convertirse en alto directivo puede ser muy estimulante para algunos, dinero, estatus, viajes, proyectos atractivos. Y para otros la peor alternativa para llevar una vida equilibrada que concilie lo profesional y lo personal. Lo mejor es estar a gusto con uno mismo. Y entonces los sacrificios se convierten en retos, los esfuerzos en placer y los miedos en algo menor. Bueno, pues hasta aquí les dejo, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día, como siempre les dejaré pues en la cajita de descripción los mejores enlaces para que puedan disfrutar del contenido de Jane Goodall. Un saludo y hasta el próximo día. Muchísimas gracias por estar atento a otro episodio más. Hasta luego.